Tema Nacional. Ayer el plantel de Nacional resolvió internamente, después de analizar algunas situaciones que se habían dado el fin de semana con declaraciones de Flavio Perchman, más la declaración que dio también con Diego Domínguez en Argentina el día lunes, arrancando la semana, en esa nota donde, bueno, terminó de confirmar el tema Maxi Gómez. El plantel de Nacional resolvió no dar entrevistas, no hablar más con los medios de comunicación, no hablar en los partidos, en la previa, después del partido, en lo que era esa forma que hoy Nacional tenía de comunicarse a través de los medios. Viste que teníamos una vez cada 15 días, si no había Copa Libertadores, la chance de entrevistar a los jugadores de Nacional. La medida por ahora queda en suspenso, queda suspendida esa medida de dar entrevistas. Por otro lado, yo creo que el punto más pesado, el que más le afecta al hincha, es que todas las medidas que vengan desde el departamento de socios de Nacional no van a ser llevadas a cabo en este momento por parte de los futbolistas, ya sea actividades con los socios. A veces hay reuniones con los socios, van a visitar los céspedes, se van a sacar fotos, han acompañado hasta las delegaciones deportivas. Todo lo que sea vinculado al tema socios, los jugadores de Nacional tampoco van a realizar esas actividades. Y esto quizás fue el punto que más enojó a los dirigentes y a los propios hinchas que están del otro lado, la medida que toman los jugadores. Porque no den notas, vamos a hablar claro, los futbolistas de Nacional, ¿cuántas notas directamente podemos hacer? Una por mes. Una por mes. O una cada 20 días. Una nota mano a mano con un jugador de Nacional. Entonces, yo creo que eso al socio, al hincha, le es indiferente. Le encantaría que le hablen más los jugadores, sí, para saber, no sé, determinadas situaciones, el momento. Hay muchos que disfrutan que no hablen con los periodistas. Hay muchos hinchas que disfrutan la medida, pero ya cuando los tocan a ellos ya les molesta. Exacto. Ahora les molestó porque en definitiva, de alguna manera, esto afecta a los que son socios, sobre todo, que pagan la cuota, que colaboran con el club, que de repente ganan un sorteo y pueden ir a ver un entrenamiento, o que ganan un sorteo y pueden ir a ver un vestuario en la previa, o que pueden participar de ir en el ómnibus con el plantel, esas cosas que a veces los clubes realizan con sus socios. El tema y el disparador ha sido que el plantel no se ha adaptado, el plantel de jugadores nacional no se adaptó a la forma de comunicación llana que tiene el vicepresidente Perchman. Cuando digo llana es porque yo no veo muchas cosas complicadas. No tiene nada que ver el tema Maxi Gómez y quiero aclararlo. No es porque dijo Perchman viene un 9 o viene Maxi Gómez, al punto tal de que ese tema no molestó al plantel porque el propio Sebastián Coates y algún otro compañero han tenido contacto con Maxi Gómez como para darle manija a Maxi: vení, te precisamos, vamos a hacer un gran año, vamos a ganar el campeonato uruguayo, el año que viene jugamos Libertadores de vuelta. Entonces trataron de convencer Seba Coates y algún otro compañero a Maxi Gómez para que llegue al club, o sea que desde ahí no hay una molestia porque venga un 9. Yo creo que los jugadores saben, en definitiva, que el fútbol es profesional y que los clubes tengan que incorporar. Le podrá gustar más o menos que el vicepresidente diga con nombre propio o que diga que vamos con un 9. Yo creo que el tema puntual fueron varios hechos que se fueron analizando. Por ejemplo, hay alguna declaración de Perchman hablando de que debió mantener a Lozano, y si tenía a Lozano era la mejor banda derecha de América, teniendo a Lozano con Villalba, y ahí de alguna manera vos podés herir la sensibilidad de los laterales que están jugando. Otro tema es que le preguntaron el fin de semana en Punto Penal si prefería que ganara el básquetbol de Nacional o ganara Nacional contra Torque el mismo día, que se jugaban dos cosas diferentes. En esa pregunta que a veces como juego hacemos los periodistas, y Perchman dijo: ojalá que gane Nacional la Liga, por encima que Nacional le gane a Torque, porque era más importante lo que jugaba en la Liga. Una respuesta natural. También el plantel le cayó mal eso. Entonces, han ido sumando algunas situaciones que no les ha gustado el vicepresidente. Y como ya venían con charlas donde le habían pedido que bajara el perfil, tomaron la resolución de no hablar, por lo menos por un tiempo. A ver, ¿cuál es la estrategia de los jugadores de Nacional? Los jugadores de Nacional pretenden que Perchman hable poco, que trate de no hablar del rendimiento de jugadores, ni tampoco dar demasiados detalles de qué jugadores vienen, de herir lo menos posible la sensibilidad del plantel. Este tema se lo han trasladado a Sebastián Eguren. Yo ayer tuve la posibilidad de charlar por interno con Sebastián Eguren para interiorizarme sobre la situación. Él me dice
que él no respaldó la medida de que no hablen con los socios, de que no estén con los socios, que él se enteró cuando la medida ya estaba tomada, que él obviamente que entiende la molestia que el plantel tiene, y más allá de compartirlo o no, es una medida que tomó el plantel de jugadores de Nacional. Pero no es que él respalda la medida que no hablen con los medios o no atiendan a los socios. En eso él se entera después que ya está laudado el tema. Eguren ya ha hablado con Perchman ya está en conocimiento de la situación. Perchman va a ir hoy o mañana a Los Céspedes para encarar este tema mano a mano con los futbolistas. Y bueno, también estará hasta dónde los dirigentes van a permitir que los jugadores les pongan pautas de cómo quieren conducir o qué quieren decir o cómo quieren que un dirigente pueda expresarse. Si no hablan los jugadores, si tampoco habla el técnico muy seguido, si no habla el director deportivo, no hablan los dirigentes, no habla nadie del club. Entonces me parece que en definitiva el fútbol es un entretenimiento, el fútbol es analizar resultados, campañas, incorporaciones, es parte de acompañar a la gente en situaciones que la gente disfruta, con todos los problemas que la gente tiene, económica, de salud. El fútbol se trata de lo menos importante, pero me parece que son de las cosas que más vivimos. Entonces, también el jugador de fútbol tiene que entender que esto es parte todo de un sistema. Entonces, no hablan los jugadores porque ya sabemos que los jugadores han tomado la decisión de hablar de determinada manera, en determinado contexto, una vez por menos, sea cosa que sea brutal el desgaste. Entonces, los entiendo, bárbaro, es el mundo de hoy, los acompañamos. Pero tampoco no permitan que el dirigente pueda expresarse. Le molestó que Alex Saúl, en otra nota que dio, hablara de un lateral izquierdo. Entonces digo, no es solo Perchman, es Saúl. No le molesta a Bailo porque Bailo es súper correcto y no se mete de repente en cuestiones deportivas. Pero me da la impresión de que hay un nivel de sensibilidad enorme por parte del plantel de Nacional. Y este tema va a depender de la voluntad de Perchman, de querer Perchman cambiar su esencia, medirse un poquito más. En alguna cosa yo creo que puede medirse, pero me parece que tampoco es que, no sé, dijo, determinado jugador fue un desastre, no tuvo ni siquiera lo hizo con Vargas ni con Otero. Entonces me parece que también, no sé, están, reitero, dando un paso demasiado pesado. Y el tema de los socios fue un boomerang porque le termina impactando el plantel de jugadores, porque la medida es antipática con el hincha, con el socio, que es el que siempre está, es el que aplaude, alienta a los jugadores ganando, perdiendo. Y acá no solo pasa porque no tuvieron un buen semestre, porque es relativo, podemos puntualizar si quedar eliminado de la Libertadores o de la Sudamericana es un fracaso, que yo creo que obviamente uno de los dos torneos vos tenés que tratar de pasar, no ganaste la apertura, hoy estás 6 arriba, te fue bien en clásico, tenés como todo ganazo, perdida. Me parece que en definitiva al socio tenés que cuidarlo, es el que con su cuota también te ayuda a que te paguen el sueldo a vos. Entonces esa medida para tratar de que el vicepresidente no hable, como si vos después fueras a dar una nota por semana, la verdad, no sé hasta dónde la dirigencia nacional lo va a permitir y hasta dónde los dirigentes nacional, o sobre todo Perchman, va a hocicar con los jugadores por esta amenaza de que no atienden a los socios o no hablan con los medios de comunicación. Acá hay un gran tema, Fede. Así como nació mal la recontratación o la continuidad de Lasarte, recordemos que la relación de Perchman con este plantel de Nacional arrancó mal desde las elecciones. Antes, cuando es más, tuvo una primera charla con Diego Polenta, que en ese momento, en ese entonces todavía era capitán de Nacional, para manifestarle su malestar por aquellos dichos que tuvo en una reunión privada cuando era candidato, que se filtró, ¿se acuerdan de eso? Donde habló de los jugadores, sí, en fin, quién seguía, quién no seguía. Quién seguía y quién no seguía, de algunos resultados deportivos, ya la relación de este plantel de Nacional con Perchman arrancó torcida en la campaña. Sí. Y me parece que nunca se logró recomponer al 100% y evidentemente este plantel está muy atento a las intervenciones públicas del vicepresidente y demanda un cambio que, la verdad, Flavio Perchman capaz que no está dispuesto a hacer porque lo ha dicho en varias oportunidades, no voy a cambiar. Seguro, pero ¿sabés lo que me parece? Y a ver si comparten, para mí el plantel está sensible. Sensible está ante dichos del vicepresidente. Es como que ya, a partir de aquel momento en el que viene hacía mención Gonzalo, de antes de las elecciones para acá,
es como que le han marcado la cancha de malestar en determinadas circunstancias. Me parece que incluso habla del impacto que tiene. Yo, honestamente, entiendo la línea de conducción de Flavio Perchman, entiendo que es su naturaleza, entiendo que pueda creer que por ahí no es lo mejor cambiar, pero también entiendo que a veces tenés que leer también lo que tenés enfrente. O sea, si tenés un grupo de jugadores que le está haciendo mal lo que estás diciendo, y bueno, capaz que por lo menos una charla tenés que girar. Pero, Seba, ¿realmente vos creés que a los jugadores les hace mal lo que dice Flavio? ¿Y qué te parece, Federico? Y si cada 2 meses le están marcando la cancha, la diferencia. Pero por eso te digo, son mimosos, como te dije yo la otra vez, pero es como te dije yo ayer. Yo cuando daban la información, no sé si fuiste vos, Seba, o fue Gonzalo, sí, ayer o antes de ayer, sí, yo te decía, yo no puedo creer el nivel de sensibilidad de los jugadores, son de cristal. Muchachos, los hinchas se paran en el alambrado, les dicen cualquier disparate y después van a festejar una victoria con ellos. No es lo mismo, Fede, no es lo bien, mismo. Yo entiendo que no sea lo mismo, pero lo que te quiero decir es, pará, se les está haciendo la mano, me parece. Me parece que ya una cosa es el liderazgo, a veces acá los que toman la voz cantante en Nacional y tienen este liderazgo son 2 jugadores que la dirigencia anterior hizo mucho para venir, que fueron Mauricio Pereira y Sebastián Coates. Ellos son los que lideran el vestuario. Desde el pensamiento, lo intelectual, el planteamiento de cosas. ¿Te parece imaginar que este tema no lo pone en escena Nacho Suárez, Ancheta, Villalba, claro, Diego Romero? Este tema lo llevan adelante Mauricio Pereira, Sebastián Coates, que hablan con Sebastián Eguren y a partir de ahí intercambian y discuten. Yo digo, está todo bárbaro. Me parece que hay que priorizar, como se dice, Nacional por delante. Esta medida con los socios fue absolutamente antipática, poco oportuna, poco pensada, y realmente se le cae al plantel arriba. En un momento donde Nacional estaba 6 puntos arriba de Peñarol en la tabla anual. No sé, donde Peñarol va a jugar octavo de final de Libertadores y Nacional no. Que el hincha te mide todo eso. Entonces hay momentos que tenés que cerrar el pico, ponerte a laburar, seguir ganando, y después que ganás algo, capaz que tenés derecho a de repente, plantear algunas cosas. Mientras tanto, y a veces tenés que masticar la bronca, y todo eso que te molesta, que sea rebeldía en la cancha, yo lo entiendo también, pero que sea rebeldía en la cancha para mostrar un mejor rendimiento, un nivel más parejo, y después, seguir insistiendo en que esto lo tenían que haber. ¿Por qué los jugadores de Nacional no llamaron a Perchman, lo citaron urgente en los siempre, lo manejaron mano a mano? Flavio, se acabó, ya está. Capaz que ya lo hicieron 1 vez, 2 veces y no dio resultado. Y ultimátum. Sí. ¿Sabes lo que? Mirá, yo estoy de acuerdo contigo. Ahora, lo que digo es que cuando un grupo, un colectivo, toma una medida, entre comillas, sindical, porque esto puede ser perfectamente una medida sindical, ¿no? Vayamos a otro sector. Cuando un colectivo toma una medida sindical, lo que busca es confrontar y hacerle daño al patrón. ¿Cómo el plantel sintió que le hacía daño a Perchman? Bloqueando el vínculo con los socios. Y sí, porque después, hablando con la prensa, no le cambia ahora, tocar a los socios y el vínculo del club con los socios cambia. Pero el que termina los jugadores. Pero es un boomerang. Es contraproducente para los jugadores. Porque los socios muchas veces son los que respaldan justamente a los jugadores. Pero lo que ellos buscan no es eso. Lo que ellos buscan es que Flavio se acerque y desactive la forma de conducir que tiene en el club. No tengo duda que si la medida era solamente contra los medios de comunicación, había un 80% de los hinchas de Nacional que iban a estar de acuerdo. Pero a los jugadores no les interesa eso ahora. Porque esto contra los periodistas. Pero digo, la medida iba a ser simpática. Pero Gonza, ellos lo que buscan no es la simpatía o la antipatía de los socios. Ellos lo que buscan es bloquearle algo al vicepresidente. Pero hacerle contra el patrón. Sí. No están afectando a Perchman, están afectando al socio. Sí, a Perchman no le afecta. Y depende a Perchman no le cambia que el socio nacional vaya a los CP, le cambia el socio que no puede ir. Está perfecto. Y depende también qué patrón está. Acá hay gente muy identificada al oficialismo anterior. El año pasado, en el 2023, el plantel de Nacional se enojó con Seba por una información que Seba había dado concretamente y tomaron la decisión de no hablar más con nosotros, porque también teníamos en aquel momento discrepancias con el presidente del club, severas, que era Alejandro Balbi, y era fácil en ese momento tomar una medida contra nosotros porque quedaban bien con el presidente. Entonces, hoy por suerte ya ese liderazgo de alguna manera ha cambiado, pero te quiero decir, y nos hicieron pagar 6 meses
por una información que aparte nunca subimos hasta el día de hoy, fue correcta o no correcta. Pensemos siempre en el escenario que nos podemos equivocar, después la intencionalidad se la puede poner el que quiera, pero acá podemos equivocarnos, pero no por el hecho de hacer un daño, porque era simplemente una versión que se había dado dentro de un vestuario sobre un lío que se había dado, pero que también no se había dado con lujo de detalle. Lo que pasa es que la manija, y en aquel momento quedar bien con el presidente de turno. Bueno, pagamos la consecuencia 6 meses que el plantel nacional prácticamente no nos habló, hasta que llegó, me acuerdo, Sebastián Eguren al club, habló con Diego Polenta, que era el capitán de ese momento, y el tema se pudo laudar, porque estaba haciendo rehén prácticamente que toda la radio de una situación. Entonces, por eso te digo, también depende, ¿viste? Depende el tipo de comunicación que hay, de cómo se llevan con el presidente de turno, de cómo se llevan con el dirigente de turno, quién me trajo al club, quién no me trajo al club. Todas esas cosas terminan pesando muchas veces a la hora de responder también. A mí me parece esto, lo voy a decir clarito, absolutamente exagerado, fuera de contexto de lugar, que Perman va a tener que, corregir cosas sin duda, y él es el primero que lo debe saber. Te voy a dar solo el ejemplo, el pase de Maxi Gómez, ayer me decían, estaba hecho. Fue que Flavio lo pusiera públicamente el tema, o que de alguna manera lo pusiera Diego Domínguez el tema, que se enteró y obviamente lo puso, que el pase en este momento está complicado. Entonces, de un pase que estaba casi hecho y que se había laburado en silencio 3, 4 días y lo tenían casi arreglado, una vez que se filtró, obviamente que el pase se complicó. Entonces, eso es lo más importante, y eso es lo que el socio o el dirigente nacional, Bairo, alguien le puede reclamar a Perman, pero no lo otro. No lo otro. A mí lo otro me parece que, loco, si no podemos hablar de fútbol, no podemos hablar... Después, si hablamos de política, porque hablamos de política. Si hablamos de que el lateral no desborda, porque hablamos de que el lateral no desborda. Al final no les viene nada bien. Entonces digo, tienen un nivel de sensibilidad muy bajo, muy bajo, muy bajo. Entonces digo, la verdad... Fede, hay algo más. Esta también... muy alto sería el nivel. Sí, muy alto. Muy alto. También esto pasa, porque Nacional, y puedo poner en el mismo lugar a Peñarol, cuando los jugadores cambian, cuando los jugadores van a otros equipos, la necesidad, por ejemplo, o la disposición para hablar es totalmente diferente. Totalmente diferente. Bueno, por eso por la repercusión que pero tiene totalmente diferente. Pero el mismo jugador cambia su opinión, su perspectiva, su hasta relación y la disposición a la hora de hablar. No es lo mismo si está en Nacional o en Peñarol que si está en Cerro. Sí, el tema es cómo sigue este tema. Porque, el tema es cómo sigue esto. Porque, porque hay una realidad. A ver, yo puedo estar de acuerdo que para mí mirá que yo te acuerdo que es exagerado. Lo que intento interpretar la medida. Bueno, me parece exagerado. Lo que digo es, a los jugadores hoy les pasa esto. ¿Qué va a hacer? La verdad que sí. ¿Qué va a hacer Nacional? Sí. Yo lo que digo es que si, como te lo digo, si el nivel de los jugadores que le molesta estas cosas, hay muchos que me llaman la atención que hayan elegido esta profesión, ¿no? Si una declaración de un vicepresidente que dice que un lateral le molesta, que gane la liga de básquetbol ese día en vez de que le gane Nacional a Torque, les molesta también, es lo normal. Creo que de 10 hinchas de Nacional, 9,5, a menos que sean de Aguada, pretendían que el básquetbol ganara un torneo que no ganaba desde hace 88 años. Entonces también hay que ubicarse un poco en la palmera y darse cuenta. Me parece, por eso te digo, que son de cristal por momentos los jugadores. Es un juego, además. Entonces, hay que entender el juego también. Muchachos, estamos hablando de fútbol. Me parece no es un drama. Se están pasando para el otro lado. Igual, si no, se equivocaron de profesión. Se equivocaron de profesión. Y acá los más grandes son los que tienen mayor responsabilidad. Mauricio Pereira, Seba Cuates, están arrastrando también a todo un plantel a una situación de este estilo. Y no todos tienen la misma espalda para bancar esto. Y no todos ya tienen una carrera hecha. Entonces de repente hoy a Pereira y a Cuates, que ya están más cerca de retirarse, le da lo mismo hacer una nota. Porque ya hicieron su carrera, su platita, y porque ya están del otro lado. Y ya jugaron en la selección y ya viajaron al exterior. Pero capaz que a Villalba, capaz que a Nacho Suárez, que va a debutar creo como titular, y le gusta, viste, una entrevista después de una buena actuación, o que salga un artículo en un diario, les viene bien. ¿Por qué? Porque necesitan ser vendidos y porque necesitan también parte de todo esto. Entonces, cuando vos tomás una decisión de este estilo, también tenés que pensar en los más chicos, y dejar tu ego de lado y cuánto te lastima y cuánto te incomoda que Flavio Perman diga que Nacional le quiere ganar la liga, o prefiere que gane la liga que le gane a Torque. Vamos a dejarnos de joder, Seba, con ese tema. Tenemos que acelerar porque tenemos notas en vivo, tenemos la primera pausa y ya venimos con mucho más para compartir. Hay cosas que estamos procesando de información respecto a la selección nacional. Estamos en vivo, te voy a mostrar el lobby del hotel en este momento, muy tranquilo. Nadie camina por el lobby del hotel.
ahí están observando. Allá arriba en el fondo van a observar lo que son las habitaciones donde descansan los jugadores de Uruguay. Piso 3 y 4, cada jugador tiene una habitación y ahí, bueno, están descansando, seguramente se van a despertar. ¿Está blindado el Bourbon? Cuídame de la oficina. No me dejaron ir a tu oficina, chiquito, me mandaron para el lobby. Los medios de comunicación estamos acá en un lugarcito muy prolijo, muy bien, como para poder hacer los programas en vivo, pero obviamente que hay sectores que están cerrados para la selección uruguaya, con cintas, con todo lo que es la seguridad, pero reitero, no hay nadie afuera, la verdad que no hay ningún tema de seguridad.